Radio IPN. Se escucha en línea a través de www.ipn.mx/Radio Diagonal. A continuación, Engranes de la Memoria. Radio IPN respeta la libertad de expresión de todos los invitados y colaboradores. Sus opiniones son personales y no representan el punto de vista de esta emisora. Conexión Cultural. Esta es una producción de Radio IPN. La figura y la labor de la maestra Eulalia Guzmán constituyen referencias indispensables en la historia reciente de la pedagogía, la arqueología y la historiografía mexicanas, pero también trascienden el ámbito académico y forman parte de los movimientos sociales y culturales más progresistas de las 6 primeras décadas del siglo XX. Por eso hoy en Los Engranes de la Memoria hablaremos de Eulalia Guzmán, de las controversias en las que se encuentra su trabajo y, por supuesto, de su legado académico y pedagógico, de una mujer incansable e indispensable para entender el siglo XX mexicano. Acompáñenos. Las voces de la historia. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Los Engranes de la Memoria. Presentado por el historiador José Meléndez. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Los Engranes de la Memoria, este programa dedicado a la divulgación y reflexión histórica. Mi nombre es José Meléndez y como ya lo escucharon en la introducción, hoy hablaremos sobre la maestra Eulalia Guzmán. Pero antes de presentar a nuestro ilustre invitado, permítanme recordarles nuestros medios de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales, @Radio IPN Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok y YouTube, con el hashtag Engranes de la Memoria. También nos pueden escuchar a través del sitio web www.ipn.mx/Radio Diagonal. También tenemos un teléfono en cabina que es el 5515-495925, donde también nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp, y tenemos una aplicación para teléfono móvil IPN Oficial para iOS y Android. Pues bien, es momento de presentar a nuestro invitado y le damos la más cordial bienvenida a Jorge Veraza, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesor de tiempo completo de la UAM Iztapalapa en el área de psicología social y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor Veraza, es un gusto que esté esta mañana aquí en Los Engranes de la Memoria. El gusto es mío, José. Pues platíquenos, ¿cuál es la relevancia de Eulalia Guzmán para la historia de México, para la pedagogía? Platíquenos, por favor. Sí, fue pedagoga, pero fundamentalmente su trabajo científico más importante, el que constituye una revolución teórica en la historiografía sobre la conquista, o sobre la así llamada conquista, porque ya verás que su libro principal se titula Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac, ¿verdad? Este fue publicado en 1958. Ella lo tenía preparado desde 1948. 10 años tardó en poder publicarlo porque era tal la fuerza de los intelectuales hispanistas opresores que estaban incrustados en distintos lugares de la burocracia nacional, en la SEP, en el propio INA, que aunque el INA le propuso que iba a publicar el libro, no le cumple cuando ella lo lleva. Y cuando va a la Secretaría de Educación Pública y luego al Fondo de Cultura Económica, le dicen, bueno, mire, el libro es una crítica demasiado bien hecha a Cortés.
Y mientras yo esté aquí, no va a haber una publicación de un libro que critique a mi héroe mayor. Así, más o menos en estos términos fue la contestación. Y efectivamente se trata de una revolución teórica en la historiografía de la conquista, porque se tenía una narrativa canónica, la de las cartas de relación de Cortés, y variantes sobre la misma. Mientras que a partir del libro de Eulalia Guzmán tenemos una crítica puntual a cada una de las afirmaciones y mentiras que va diciendo Cortés, refutada con todas las fuentes, ¿no? En todo donde no coincide, y entonces se pone en lugar de mentira, verdad. Este es su más grande aporte científico, ¿ah? Una crítica de fuentes magistral. Bueno, luego tenemos en 1949, el libro lo tenía antes, en el 48, pero no lo puede publicar sino hasta el 49, hasta el 58. Pero en 1949, a inicios del año, aparecen 2 artículos en el periódico, 2 cartas supuestamente firmadas por Motolinia, que indican que debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Nizcateopan, Guerrero, un pueblito en la montaña, actualmente está a unos 36 kilómetros de distancia de Taxco. Antes se hacían día y medio, que había que ir primero Iguala y bueno. Sí. Entonces, que ahí se encontraban los restos de Cuauhtémoc. Y esto causa un gran revuelo en toda la nación y una polémica primera, que es una polémica periodística. Hay periodistas que dicen esto es falso, otros dicen no, esto es auténtico, y así se da. Entonces el secretario de Educación Pública, por indicación del presidente de la República, pues va le dice al director del INAH que por qué no envían a un investigador o investigadora para que nos saque de dudas, para que centre la discusión, pues si esto es auténtico o es falso. Y se da una asamblea de sabios en el INAH, en donde van a tratar de seleccionar quién puede hacer este trabajo. Y finalmente, de manera unánime, eligen a Eulalia Guzmán porque es la mejor paleógrafa que tiene el país, y el problema es de paleografía. Así es. Usted acaba de mencionar algo importante, que es la mejor paleógrafa. Pero para llegar justamente a este punto, bueno, hay que entender su trayectoria hacia atrás. Platíquenos de sus orígenes. ¿En dónde nace ella, por ejemplo? Ella nace en un pueblito muy pequeño, en San Pedro Piedragorda, en el estado de Zacatecas. Y este San Pedro Piedragorda es porque en el río hay una piedra muy grande, y dicen la piedra grande, la piedra gorda. Entonces San Pedro Piedragorda. San Pedro Piedragorda es un pueblecito, actualmente debe tener unos 3,000 habitantes, más o menos. Era mucho más pequeño y el pueblo creció alrededor de la muralla de la hacienda de San Pedro. Eso es muy importante. Era una hacienda amurallada, porque bueno, imagínate, los indígenas de la zona esperaban continuamente asaltos y demás. Así es. Y la casa de Eulalia Guzmán se encuentra entre, vamos a decir, son 4 almenas, la muralla, y está almenada la hacienda. Entre 2 almenas, ahí estaba la casita. Su padre es un peón acasillado, lo mismo que su tío, que vive muy cerca,
Así es. Y ellos viven una superexplotación. Y esto es lo que ella conoce, va creciendo, estudia ahí en la escuelita de la hacienda y se va enterando de todos los problemas de tierra, de miseria que viven los peones y que están tratando de construir, de formar un movimiento, una organización. Primero es secreta, en vista de enfrentarse a los hacendados y de lograr mejoras, o finalmente cuando ya se lanza el proceso revolucionario del 1910, pues de expropiar la hacienda y repartirla entre los peones. Su padre y el hermano de su padre están en estos trabajos, pero al papá le interesa que sus dos niñitas, Eulalia, nació en 1890 y muere en 85, así que duran 95 años. Sí, bastante longeva. Una mujer muy fuerte, con mucha vitalidad y con esta experiencia infantil en donde la lucha de clases es brutal, es una situación dificilísima, y ella lo tiene como tío y padre, y el padre dice, bueno, de momento tengo que salvar a mi familia, entonces trabaja casi hasta matarse por obtener un poco de dinero y traerse a la familia a la Ciudad de México para darle educación superior a las dos niñas. Ahí hay un poco, se sale, de esa cuadratura de las mujeres de esa época que pues están pues prácticamente destinadas a la actividad del hogar, ¿no? Que era, pues estamos hablando cuando ella nace en 1890 en pleno porfiriato, ¿no? ¿Qué pasa con ella que pues puede estudiar? Justamente, y además me parece que el entorno también familiar influye o debió de haber influido por tener este tipo de interés. Claro, pues ve la perspectiva de su padre, es un luchador social, pero al mismo tiempo tiene que sopesar si deja a su hermano con el trabajo de la lucha social y él salva a su familia, y con una perspectiva de qué voy a hacer con la familia. Bueno, como es un obrero, como es un campesino, como es un jornalero, tiene una visión un poco distinta para su hija. Como es un peón acasillado, como hay un proceso revolucionario en crecimiento en el México porfirista, en el porfiriato. Entonces, el cálculo que él hace es que pues no tiene hijo varón, y la única manera en que la familia salga de esa situación, que a él para salir de ser peón acasillado y traerse a la familia a la ciudad, le ha costado el lomo, salud y etcétera. Claro. Bueno, entonces la única alternativa es que las niñas estudien y se formen. Esta es la posición familiar y paterna en alianza con las capacidades de sus dos hijas. Así es. ¿Y sus estudios dónde los realiza? Realiza estudios en la Ciudad de México. Los primeros estudios los realizó en la escuelita primaria de la hacienda, y luego ya a la Ciudad de México. Así es. Pedagogía primero, luego más adelante estudia historia, estudia arqueología, y también ella, sobre todo, algo muy muy importante a tomar en cuenta es su estudio de filosofía. Esto
vamos a ver más adelante cómo rebasa con mucho por su perspectiva filosófica y metodológica, luego para la ciencia, la metodología de la ciencia que ella utiliza tanto en sus trabajos arqueológicos, en el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc, como antes en su trabajo de crítica de fuentes. La influencia de la crítica de la razón pura de Kant es sumamente visible en el texto. Y en sus trabajos, también en cómo fue organizada la investigación. Y esto se debe a su formación filosófica sumamente sólida, recibida en la UNAM, y luego ella viaja a Europa en comisión para rescatar códices o libros que se encuentran en bibliotecas europeas, la Biblioteca Vaticana, las bibliotecas en Madrid, en Viena, etcétera, y ella encuentra una serie de trabajos, una serie de códices, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, en su edición original, manuscrita, y entonces eso es la que le va a servir para hacer la edición crítica. Bueno, claro. Ahí en Alemania, otra vez está unos 3 años estudiando filosofía. Así es, pero hay una parte que también me parece que es relevante, que es su posición política. ¿Qué ocurre durante la Revolución Mexicana? ¿Qué posición adopta ella? Bueno, ella en primer lugar sigue al Partido Liberal y va a hacer, en el momento en que Victoriano Huerta toma prisionero a Madero, ella es amiga de la hermana de Madero, y entonces las dos juntas van a pedir que lo liberen. Posteriormente lo matan y ella acompaña también a la hermana y a la esposa a que recojan los restos. Previo a esto, ella tiene una serie de clubs femeninos dedicados al estudio de la historia de México, relativos a Cuauhtémoc, ¿no? Y relativos a otros eventos nacionales heroicos que van a ser parte de lo que ella posteriormente va a desenvolver. Hay uno que me llama particularmente la atención, que es las admiradoras de Juárez. Exactamente. Y además es muy joven ahí en ese momento. Sí. Es una chiquilla muy inquieta, sí, y que ella llega a conocer a doña Juana Belém, que es zapatista y una gran revolucionaria, y muchas de los planteamientos de doña Juana Belém los sigue también Eulalia Guzmán. Ella crece a la sombra de esta revolucionaria, se vuelve su amiga y su compañera de lucha también. Así es. Y el juarismo y el zapatismo van a ser ingredientes fundamentales en la perspectiva de Eulalia Guzmán. Así es. No? Pero en esa parte vale la pena mencionarlo, el hecho de ya este grupo de admiradoras de Juárez, se está hablando ya de emancipación política de la mujer. Sí, bueno, las mujeres tienen una situación difícil en la colonia, una situación difícil en el momento de la independencia, y todavía estamos en la Reforma y en el Porfiriato y la cosa ha cambiado poco en distintas partes del mundo, y ya llegan noticias de esas otras partes del mundo, y desde la Revolución Francesa han venido nuevas ideas ilustradas, y esto pues da luz para que también las mexicanas, especialmente mexicanas que han vivido la opresión
de clase muy fuertemente, la opresión de clase, de pueblos, y la opresión familiar, la opresión femenina. Entonces, ellas mismas, a propósito de reivindicar la historia nacional, de reivindicar la liberación del pueblo y la liberación del proletariado, plantean simultáneamente la liberación de la mujer. Es una posición similar a la de Clara Zetkin en Rusia, que tiene un desarrollo también similar. Y que también es el feminismo revolucionario, inicia justamente con Clara Zetkin, vamos a decir a nivel internacional, pero notoriamente en México ya había aquí también estos brotes. Claro que sí. Es el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, el que al momento en que la mujer queda también como obrera, empieza a salir del hogar, y a veces es ella quien sostiene a la familia, que empieza todo un movimiento también junto con la liberación del proletariado, también liberación de la mujer. Así es, apoya las ideas políticas de Madero, como usted ya lo mencionó, con estas acciones que realizó durante estos días que conocemos como la Decena Trágica, en febrero de 1913, con el movimiento antirreeleccionista desde 1910, por supuesto, y también con el zapatismo mencionaba, ¿no? Sí, te decía que es doña Juana Belén de Mendoza, es una de las principales ideólogas del zapatismo, mujer, junto con los varios hombres que ahí había que daban consejos a Zapata. Es doña Juana Belén de Mendoza, también norteña, y que ha tenido un gran desempeño, y junto con ella es que va creciendo Eulalia Guzmán. Ahora, no solamente como en el movimiento liberal y siguiendo ideas de Flores Magón, sino ahora de una manera más radical con doña Juana, que tuvo discusiones con los Magón, ¿no? Entonces, también de esto se forma Eulalia Guzmán. En la posición, vamos a decir, anarquista de los Flores Magón, se ve moderada o relativizada, y al mismo tiempo radicalizada por las posiciones sociales e indigenistas al mismo tiempo de doña Juana. Y son este doble frente, tratar de hacer una dialéctica entre lucha de clases y lucha de pueblos. ¿En qué momento la lucha de clases es fundamental? ¿En qué momento la lucha de pueblos es fundamental? Doña Juana se está refiriendo sobre todo a los pueblos indígenas, que en la Revolución Mexicana pues van a tener especialmente en el artículo 123 del 27 constitucional, van a tener un lugar interesante junto al ejido, junto a la pequeña propiedad, también la propiedad comunal. Se va a respetar este tipo de propiedad como una parte de la lucha de pueblos, se va a ver reflejada. Y entonces Eulalia Guzmán también participa de todo este ideario. Así es. Doctor, es momento de hacer una pequeña pausa, si le parece bien. ¿Qué nos sugiere para guiño auditivo de este programa? Bueno, mira, ¿qué te parece unos golpes de tambor de huehuetl, como se acostumbran en Izcateopan desde 1978, en que se viene celebrando fundamentalmente el nacimiento, el cumpleaños de Cuauhtémoc, y miles de danzantes asisten desde el 22 en la madrugada, ¿no? Desde a la iglesia a danzar ante los restos de Cuauhtémoc. Perfecto, pues los dejamos con este guiño auditivo. Están escuchando Los Engranes de la Memoria aquí en Radio IPN 95.7 de FM.
Los engranes de la memoria continúan después de una pausa. Sé parte de nuestra comunidad. Mantente informado de todo lo que pasa en Radio IPN. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Síguenos. Radio IPN Oficial en Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. Síguenos. Queremos que nos acompañes todos los domingos en punto de las 11 del día. Covalencias. Para que intercambiemos valencias y generemos un enlace más fuerte, estable y equilibrado. Covalencias, con Rolando y Cita. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Giran imágenes, personajes, historias. Se comparten risas, lágrimas y aventuras. Este año son 30 años de fiesta. Festival Internacional de Cine para niños y no tan niños. Del 4 al 10 de agosto. En la fiesta, el cine nos une. ¿Sabes qué investigación desarrolla el IPN para ti? Gaceta Politécnica. El IPN en un solo clic. Gaceta Politécnica. Entra a www.ipn.mx. ¿Cuándo vamos a comprar mis útiles? Ay, todavía falta mucho. Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco. ¿Habrá descuentos? Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes. Y certificados médicos y corte de cabello gratis. Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx. Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela. Gobierno de México. El Club de Periodistas de México te invita a participar en la edición número 73 de su certamen nacional e internacional de periodismo. Concursa en una de las 22 categorías con algún trabajo publicado o transmitido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Consulta las bases en la página clubdeperiodistasdemexico.com. Club de Periodistas de México, enalteciendo el ejercicio de la profesión. El tiempo juega en nuestra contra. Solo tenemos una oportunidad para hacer historia y dejar nuestra marca en el mundo. Acelera, es una carrera contra el destino. Acelera al ritmo de las rutas del rock, los discos y canciones que se negaron a ser derrotados por el tiempo. Todos los martes, 20 horas, con Diego Pardavé Espinosa, Radio IPN 95.7 FM. El sonido de la música en vivo se escucha desde la lejanía y queremos ponerte directamente en primera fila. Noches de Club. Acompáñanos a escuchar la magia de la música en directo sin importar dónde te encuentres. Escúchanos los viernes a partir de las 8 de la noche a través del 95.7 FM. Radio IPN. Conexión Politécnica, conectando contigo. Pasa la voz y sintoniza Polimanía de Radio IPN. Escúchala en el 95.7 HD3. Estamos para escucharte. Pasa la voz. Y llámanos. Teléfono en cabina 5515-495925. Radio IPN. Pasa la voz. Los engranes de la memoria, porque la historia responde al interés de conocer nuestro presente. Presentado por el historiador José Meléndez. México Tlaltelolco, Kawit, Yaykalit la Sosimaco Matla Yaycuetzpal, Huitla Toca, Oquipia no Kimatian Moshu, Intlacat Catca y no toca Cuauhtémoc Cincintli Huehuetlactuan.
Totonal sino motlactiu, totonal sino eispoliu, iguan centlayo guaya no tejcate. Más tigmati, maok sepa guala, maok sepa kistiki, iguan yanco y costican testlawilipi. Mashinoka ompakami tlan sin momanitz, más anguelio tito centlatilican. Matito te chocan, iguan toyol nepanti, matik tlatican. Moshin toyolo kitlasoctla, iguayitla kiomatzincintli, iguan tigmatic. Ipan yuhkin guayishal chihuitzintli. Matikin popolocan, toteocalguancin. Mamos ecahuacan, tohuiguancincintli. Iguan ma toshanguancintli, ma tespilica. Ashkan amomatia, kin yuhua. Ashkan kin yuhua, toyan cuictonalcincintli. Pues bien, amigos, estamos de regreso aquí en Los Engranes de la Memoria y lo que acabamos de escuchar es un audio que se llama La Consigna de la Náhuac. Sí, pues la consigna de Anáhuac es una consigna formulada por el Hueytlactocan de Tenochtitlan, el Consejo Supremo de Tenochtitlan, entregada a Cuauhtémoc, que es el Tlatoani. Tlatoani significa el que lleva la voz del Consejo al pueblo. Y entonces, el 12 de agosto de 1521, ya está claro que está perdida la batalla, y entonces el Hueytlactocan le va a avisar al pueblo que se van a rendir. Esto es muy importante porque las narraciones hispanistas pues dicen que fue hecho prisionero Cuauhtémoc, y otras que iba huyendo y cosas por el estilo. Entonces no, esto es un pueblo que ya se rinde y que avisa, el consejo avisa al pueblo: nuestro sol se ha ocultado, tenemos que defendernos, hay que guardar nuestros tesoros culturales, y en algún momento nuestro sol va a volver a renacer. Es un mensaje de una aceptación estoica de la derrota y al mismo tiempo de una recuperación optimista de que nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra gente va a superar este gran catástrofe, ¿no? Y nuestro pueblo de nueva cuenta renacerá, nuestro sol. Así es, qué bello. Doctor, pues platíquenos un poco, regresando con la maestra Eulalia Guzmán, hacia la década de 1920, ¿cómo es el trabajo que ella, o cómo colabora justamente cuando José Vasconcelos se encuentra en la Secretaría de Educación Pública? Sí, se trata de unas misiones culturales. Así es. Evidentemente, pues el campo mexicano, sobre todo, los pueblos indígenas, están olvidados, están retirados en las montañas, y hay que integrarlos al desarrollo nacional. Entonces, en primer lugar, tiene un aspecto positivo todo este movimiento de unificación de todos los mexicanos, de todas las etnias y de todas las clases sociales, tratar de hacer ciudadanos. Por otro lado, tiene una visión de quitarles o arrebatarles la cultura indígena que tenían, y tratar de llevarlos a la modernidad europeizante, en la que consiste el desarrollo capitalista que en toda América Latina ya ha iniciado, ¿no? Detrás de Estados Unidos. Y entonces las misiones culturales que tiene previstas el señor Vasconcelos tiene esta dualidad, mucho más cargada hacia el tema de extirpar la cultura autóctona. Eulalia Guzmán, como profesora, como pedagoga, se inscribe en esta campaña nacional. Así es. Y pues junto con otros, con la idea de
vamos a decir, de sacar adelante un programa propio, a propósito de la campaña nacional según la visión hispanizante y modernizante de Vasconcelos, tratar de proteger lo más posible a las comunidades indígenas, al tiempo en que se les lleva efectivamente lectura, escritura y otros conocimientos. Y en esta campaña Eulalia Guzmán dedicó mucho tiempo muy ligada a su pueblo. Así es. Y justamente por ese, corríjame si me equivoco, pero ya justamente en este periodo también es cuando empieza a hacer esos viajes hacia el extranjero, ¿o es un poco después? Un poco después, hacia el 35 más o menos. Okay. Entre fines del 30 y ya tiene que regresar en 39. Porque se viene la Guerra Mundial. Claro. Del 35 al 39 más o menos. Es cuando está haciendo. Sí. Pero también tiene una participación política muy activa en ese periodo, ¿no? En los 20, principios de los 30. Tiene una participación, está las cuestiones pedagógicas, luego es enviada a Estados Unidos a hacer una especialización en pedagogía, trae los nuevos, al Congreso Pedagógico y trae las nuevas propuestas pedagógicas para que se apliquen en México. Tiene una relación con Walt Disney, porque quieren hacer un programa de educativo, pero insisten en que aparezcan, que se debe a Estados Unidos que la niñez mexicana tenga educación. Entonces ella no acepta esta propuesta. Entonces iba a haber esta campaña conjunta con apoyo de empresas norteamericanas, pero la imposición, esta condición le parece a ella indignante y dice que está en total desacuerdo. Entonces esto se ve abortado, vamos a decir. La parte, estos documentos, ¿cuáles son los documentos que ella puede revisar justamente en el extranjero? Que ella, entiendo yo que está pues rastreando, ¿no? Esta serie de documentos del periodo colonial. Sí. ¿Cuáles son esos textos? Hay documentos que rescata en Italia, documentos que rescata en el propio Vaticano, en Viena, en Madrid. Así es. En Ámsterdam, pero, por ejemplo, hay el Códice 1576 o Códice Aubin o Aubin, ¿no? En español. También se conoce como Códice Eulalia Guzmán, porque ella lo encuentra en su original, acá, fotografía, microfilm, y este códice es sumamente interesante porque es uno de los únicos documentos en donde se explica algo que parecía obvio o que debía ser obvio, pero dada la narrativa de los sacrificios humanos que traían por consigna los adelantados españoles, por consigna y por interés propio, porque si ellos decían que había sacrificios humanos, quedaban justificados ante la corona para poblar, decían, para hacer la guerra, ¿no? Entonces este era un punto decisivo, junto con que hubiera sodomía y que hubiera idolatría. Estas eran las tres condiciones que les permitían hacer guerra. Y entonces pues hay un ambiente en donde se piensa que había tales sacrificios humanos, y especialmente en el caso de en el momento en que el templo de Huitzilopochtli fue terminado, y entonces a Huizotl le tocó al Tlatoani a Huizotl hacer las celebraciones y sacrificó a 20,000 personas. Este es una cosa de fábrica, ¿verdad? Una cifra de campo de concentración multiplicado. Y entonces, en realidad, eso no es así, sino que, y digo, en otros documentos, incluidos códices, se dice exactamente esto. Pero en el Códice Aubin, o 1576, se explica que
Pues por un lado la Silvia Rendón, la Nahuatlato que lo traduce, señala que hay una identidad entre la palabra sacrificar, matar y ofrendar, simplemente ofrendar. Y entonces lo que se está diciendo es que se ofrendaron 20,000 prisioneros. Y ofrendar, y también se explica qué significaba la ofrenda al templo. Se los ofrendó en el templo. Se tiene una lista de los prisioneros y de esa lista se los va a tachar. Quedan también sacrificados. ¿Ofrendados a qué? Bueno, a través del Dios se ofrenda a otros pueblos, es decir, son prisioneros de guerras con tales pueblos y no se los retorna a esos pueblos porque ahí otra vez habrían de producir algún movimiento en contra de la Triple Alianza. Entonces se los lleva a que pueblen en otros pueblos. Este traslado, esta ofrenda a que sirvan en otros pueblos es lo que se conoce como el sacrificio de los 20,000 personas. Y este es el único códice que lo explica, lo matiza, pues. En todos los demás simplemente se menciona. La mención. Pero no se explica en qué consistía el procedimiento. Claro. Así que esta es una de las grandes joyas, además de las cartas de relación de Cortés que encuentra Eulalia Guzmán, una de las grandes joyas que trae Eulalia Guzmán de Europa para que los estudiosos mexicanos puedan contar con estos materiales. Así es, y me parece que ese es en el momento. Regresa a México, pero ya tiene un gran prestigio la maestra Eulalia Guzmán, ¿no? Con la comunidad científica y académica, ¿no? Sí. Justamente por lo que más prestigio le dio fue toda esta recuperación de códices. Exacto. Toda esta recuperación de códices. Y entonces, bueno... Eso de alguna manera explica lo que usted comentaba justamente en el bloque pasado, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? De este prestigio pedagógico, de los trabajos paleográficos que hizo en estos sitios con estos documentos que usted bien acaba de mencionar, y es cuando ocurre justamente... Que se la elige unánimemente para que vaya a Izcateopan, este comité. ¿Cómo se da justamente? Yo revisé, fíjese, hace algunas semanas o un par de meses quizá, revisé algunos periódicos de circulación nacional y locales aquí en la Ciudad de México, justamente en esas fechas, septiembre, si no mal recuerdo, cuando se da el descubrimiento, cuando la prensa finalmente, en la prensa sale a la luz el descubrimiento de los posibles. El 26 de septiembre de 1949, ella da la noticia de que ha encontrado los restos. La investigación empezó el 17 de febrero del mismo año. Tiene casi 8 meses investigando y llega al final. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre en esos meses? ¿Cómo desarrolla la maestra Eulalia justamente este trabajo? Mira, en primer lugar, pues ella llega escéptica porque, como todos los historiadores del momento, tienen la idea de que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco, y que es de madre Tlatelolca y su padre es Ahuizotl, precisamente Tlatoani, que hace un momento hablamos de él. Los historiadores tienen esa idea. Exactamente. ¿De dónde la sacan? La fuente, hay dos fuentes fundamentales. Es Fernando de Alvistilxóchitl en el siglo XVII, 1640, en su Historia de la Nación Chichimeca, da este dato. No dice de dónde lo saca. Hay los anales de Tlatelolco y tienen un texto de... En ese entonces se pensaba que era de 1528, entonces supuestamente una fuente del siglo anterior, en donde solo dice que Cuauhtémoc es Tlatelolca. No dice ni quién es su padre, ni tampoco dice quién es su madre. El único que da estos datos puntuales es Fernando de Alvistilxóchitl. Y no lo dice en referencia, vamos a decir, a su nacimiento o a su genealogía. Lo dice en el contexto de versar sobre el asesinato de Cuauhtémoc. Entonces es en función de, vamos a decir, cubrirle la espalda a Cortés, que Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca.
sería cosa de platicar cómo está construida la narrativa de los anales de Tlatelolco, que bueno, pues estamos en el momento más difícil quizá de la vida de Cortés, porque tiene una serie de juicios de residencia que se le vienen en cadena, claro, y le viene la primera audiencia tratando de acotar su... Que es cuando regresa justamente de ese viaje de las Cigüeñas. Exacto, entre 1526 y 1529, en 28 supuestamente tenemos la redacción de los anales de Tlatelolco, y pues le están salvando, cubriendo la espalda a Cortés, ¿ah?, del asesinato que acaba de cometer en las Cigüeñas. Claro. Y lo que yo me pregunto es, los pobladores, o al menos lo que entiendo, y corríjame usted si me equivoco, pero al menos el padre de la iglesia en donde encuentran los restos de Cuauhtémoc, ya tenían conocimiento de antaño de que algo o que estaban justamente ahí estos restos, o de algunos de los pobladores justamente de este lugar. Sí. ¿Por qué en ese momento? Sí, Salvador Rodríguez Juárez, doctor en medicina, y que también cura algunos animales, etcétera, que hace al mismo tiempo de médico alópata y médico homeópata, en fin, al servicio de la comunidad. Sus tías en 1943 le entregan un legajo de documentos envueltos en piel, ¿no?, que ha guardado la familia. Inés y Jovita ya se sienten muy viejitas y le van a entregar ahora a él lo que les entregó su padre, don Florentino Juárez, ¿ah?, que también guardaba estos documentos, y algunos de los documentos los redactó, no los redactó, los dicta y le escriben ahí lo que él quiere a don Florentino Juárez. En estos documentos, este legajo es el que dos de estos documentos son supuestamente firmados por Motolinía y son los que se publicaron a inicio del 49, y es lo que propicia, suscita que se mande a Eulalia Guzmán a ver si son auténticos. Eulalia Guzmán llega escéptica porque piensa que Cuauhtémoc pues es Tlatelolca, ¿no? Y Salvador Rodríguez Juárez platica con ella, en fin, le dice, no, pero mire, que platican, y bueno, está bien, vamos a poner un paréntesis y enséñeme los documentos. Y ella se pone a trabajar en los documentos, le entrega 14 documentos y los analiza con mucho cuidado, y más o menos a la semana su primer dictamen es: los documentos no son originales, son copias a veces mal hechas por razón del copista, se entiende que es indígena, que no sabe escribir bien, que etcétera, y que pero son copias de originales, y todavía dice que aún no he visto. Entonces, ¿cómo es que puede decir que son copias de originales? ¿Ha visto, señora o señorita? Bueno, es que por un lado está el trabajo paleográfico, y es notorio que estas son copias, ¿ah?, el tipo de letra, el tipo de tinta, el tipo de papel, pero el contenido histórico, no el tema paleográfico, no si el documento es antiguo o no, sino el contenido de lo dicho, es el que le parece a Eulalia Guzmán que esto no pudo ser falsificado, esto proviene de originales. Incluso hay algunos pasajes que solamente testigos presenciales pudieron haber hecho. Este es entonces el dictamen primero que hace, y esto obliga que pues tenga que seguirse la investigación. Por ejemplo, a ver si encontramos los documentos originales, o la documentación indica que hay una tradición oral en el pueblo, que no solamente esta verdad se guarda en estos documentos, sí, y algunos viejos del pueblo la conocen, de manera que Eulalia Guzmán pasa ahora a investigar la tradición oral, invita a los ancianos del pueblo y pregunta qué saben. Unos dicen que en la iglesia pues hay un tesoro, otros dicen que hay un rey enterrado, otros dicen ahí está nuestro señor Cuauhtémoc enterrado. La tradición oral se ha visto más o menos modificada, pero
un segmento de la misma tiene precisión. Así que Eulalia Guzmán tiene un dicho escrito y un dicho oral, los dos son coincidentes, que debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción están los restos de Cuauhtémoc. Escribe a Marquina, al ingeniero Marquina, que es el director del INE en ese entonces, y le dice que ha llegado a estos resultados y que metodológicamente procede ir a la excavación, del dicho al hecho. Y Marquina le dice, sí, efectivamente, pero fíjese que no hay fondos para la investigación. Eulalia Guzmán pues comenta esto y llega a oídos del gobernador del estado, el general Gabriel Leiva Mancilla, que está muy interesado en la investigación porque en términos políticos, ¿no? En términos políticos, sí. Sí, claro. Porque él ha tenido muy mala administración y está a punto de terminar, y entonces quiere que terminar no tan mal. Así es. Y la financia. Claro. Bueno, y ahí viene justamente, y lo voy a decir de manera muy resumida, por cuestiones de tiempo, pues el hecho de esta controversia que se da con los académicos de ese momento. En la misma prensa yo me di cuenta que también, apareció en algunos diarios, no en todos, y eso me llamó la atención, el descubrimiento de los restos. Y eso yo lo vi en periódicos. Y poco a poco se va diluyendo esas notas, ya no está en primera plana, ya lo meten como el proceso de investigación, ¿no? Y pero pues me parece que en ese sentido, con esta investigación en particular de la maestra Eulalia Guzmán, usted nos puede recomendar una lectura para que el público que esté interesado pues puede echarle un ojo a este libro justamente, sí, que es Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método, del cual pues usted es autor. ¿Cómo no? Así es. Pues sí, mira, este libro lo que hace es un balance de las pruebas y argumentos que presentó Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la auxiliaron, y de las pruebas científicas y argumentos que presentaron las 3 comisiones que intentaron negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, no pudieron, y llegan todas ellas en sus dictámenes a intentar poner en duda. Dicen, no contamos con las pruebas científicas suficientes en este momento para afirmar que esos son los restos de Cuauhtémoc. Es decir, no contamos actualmente con las pruebas científicas suficientes para negar que sean los restos de Cuauhtémoc. Por tanto, la posición del INAH oficial es de duda científica. No sabemos si son o no son, y pues estamos esperando nuevas investigaciones para el sí o por el no. Así es. Pues hacemos la recomendación. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro, pues generalmente yo lo vendo cuando lo presento, y también en la UAP, en la librería de la UAP en Puebla. En Puebla, claro, porque fue quien justamente fue exactamente, que es quien lo edita. La universidad, de manera muy breve, doctor, ¿cómo tendríamos que ver en 2025 el trabajo de Eulalia Guzmán? Pues en primer lugar, dejar de pensar en la biografía de Eulalia Guzmán como una crucifixión, en donde tiene una trayectoria formidable, pero que se ve cortada porque dice haber encontrado unos restos que no son de Cuauhtémoc. Esto no lo han probado. Más bien, es notorio que ella probó científicamente con más de 20 estudios que esos son los restos de Cuauhtémoc, y ninguna de las pruebas y argumentos que presentaron las 3 comisiones son suficientes como para decir que esos no son los restos de Cuauhtémoc. En términos, así que el gran aporte de Eulalia Guzmán científico a la historiografía mexicana, su libro de crítica a la narrativa cortesiana, se complementa con este trabajo que en términos, vamos a decir, científicos es menor, pero que en términos de importancia nacional,
importancia de trascendencia histórica es mucho mayor y que está perfectamente articulado. Es cosa de revisar las pruebas y argumentos que ella ofrece para darse cuenta de la gran científica que tenemos ante nosotros. Por supuesto, y también pues la parte ideológica, política que desarrolló a lo largo de su vida, no solamente durante el movimiento de la Revolución Mexicana, sino también en otros movimientos sociales como en 1968. Doctor, ¿alguna red social que quisiera usted para la persona que se quiera comentar con usted? 500 Resistencia Cuauhtémoc. Perfecto. Pues bien, con esto nos despedimos, doctor. Ha sido realmente un placer que haya estado aquí con nosotros, que nos haya platicado justamente del trabajo que desarrolló la maestra Eulalia Guzmán. Tenemos ahora un poco más de certeza del trabajo que ella desarrolló a lo largo de su vida, de por supuesto, que es sobre todo, quiero pensar que es por el que más se le recuerda o se le tiene ubicado, pero la verdad es que el trabajo de la maestra Eulalia Guzmán pues fue muy amplio, y pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Y pues con esto agradecemos infinitamente la presencia de Jorge Veraza, que es economista, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, y por supuesto también agradecemos a todo el equipo de producción que trabaja detrás de los micrófonos de este programa, a Laura Meléndez, coordinadora de invitados, al ingeniero Leonardo Bravo, a nuestra productora Carla Guzmán, al operador al aire en turno Daniel Silva, a Enrique Ansúrez, director de Radio IPN, y por supuesto al doctor Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es José Meléndez y los invito a que sigan escuchando la programación de Radio IPN aquí en el 95.7 de FM. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Los engranes de la memoria. Presentado por el historiador José Meléndez.